Bienvenidos. En este video haremos un análisis sobre las guías de diabetes publicadas este año 2018. Haremos 3 videos sobre este punto y este primer video lo llamaremos Todos los diabéticos no son iguales. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Hablaremos entonces de estas nuevas guías. Estas guías publicadas en el 2018 es un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Lo más importante de estas nuevas guías es que, partiendo del punto del uso de la metformina como terapia de primera línea, conjuntamente con la disminución de peso y los cambios dietéticos, tenemos entonces como medicamento de segunda línea, tenemos una diferenciación en 4 grupos de acuerdo a las circunstancias del paciente. Por ejemplo, si un paciente ha tenido un evento clínico previo o tiene falla cardíaca o tiene falla renal, un tipo de medicamentos a los cuales dedicaremos el segundo y el tercer video. También tenemos que si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia, otro grupo. Si el paciente, el control de peso es muy importante, es de gran importancia para el manejo del paciente. Y el cuarto lugar, para los pacientes en el cual las cuestiones de costo son de importancia, son de muy alta importancia. Entonces evaluaremos entonces ese primer punto, es al cual nos dedicaremos en los próximos 3 videos. Y en este entonces, de este primer grupo, del grupo de los pacientes que han tenido, bien sea un evento cardiovascular, o bien sea falla cardíaca o falla renal, entonces tendremos un grupo de medicamentos que se conoce como evento clínico previo. O sea, ¿cuáles son los elementos que determinan que un paciente ha tenido un evento clínico previo? Principalmente entonces si ha tenido un infarto, si ha tenido un evento cerebrovascular previo, a procedimientos quirúrgicos de revascularización, isquemia cerebral transitoria, angina inestable, amputación, falla cardíaca, grado 2, grado 3, estenosis mayor del 50%, coronariopatía documentada por imagen y falla renal con una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Tenemos entonces que la diferenciación en cuanto a los medicamentos se hace en base a si el paciente o no ha tenido o no un evento clínico previo. Antes entonces de pasar en el segundo y el tercer video a evaluar cuándo se indica un GLP-1 o cuándo se indica los medicamentos de la clase SGLT2, yo quisiera entonces presentarles a ustedes una serie de estudios sobre cómo determinar, independientemente si el paciente ha tenido un evento clínico, cómo determinar el riesgo cardiovascular o cuáles son los elementos que nos permiten determinar dónde está el paciente desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y la posibilidad de que presente un evento clínico posteriormente. Y entonces a esto lo llamamos todos los diabéticos no son iguales. En el año 1998 el doctor Stephen Hafner nos presentó un estudio que estableció un paradigma. Era que la diabetes era un equivalente de riesgo de coronariopatía. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los pacientes diabéticos sin coronariopatía tienen un riesgo de presentar un evento cardiovascular similar a los pacientes con coronariopatía pero sin diabetes. Es decir, la posibilidad de que un paciente tenga un infarto es igual entre un diabético sin coronariopatía y de un paciente con coronariopatía pero sin ser diabéticos. Y eso fue lo que estableció entonces que la diabetes era un equivalente al riesgo de coronariopatía. Sin embargo, este estudio, que fue único en este tipo, tuvo una serie de críticas y posteriormente se presentaron otros estudios con datos totalmente diferentes. Por ejemplo, veamos, posteriormente en el 2010, se publica el registro REACH, que es un registro de 68.000 pacientes evaluados por 4 años en 44 países. Y en este registro se determinó que los pacientes diabéticos sin coronariopatía sí tenían, por supuesto, un riesgo de presentar eventos coronarios mayor que una persona no diabética, sin coronariopatía. Sin embargo, el riesgo de este paciente diabético sin coronariopatía es menor al riesgo del paciente con coronariopatía sin ser diabético. Es decir,
que según el registro Rich, la diabetes no es un equivalente de coronariopatía. ¿Es o no es la diabetes un equivalente riesgo coronariopatía? Podríamos decir que sí y que no, y que eso depende del tiempo. El estudio de las enfermeras, que es un estudio bastante importante de 121.046 mujeres evaluadas por 20 años, estableció que en realidad la diabetes, si un paciente tiene menos de 10 años de evolución, la diabetes no es un equivalente del riesgo de coronariopatía. Entonces, que si tiene menos de 5 años, menos de 10 años, la incidencia de diabetes no llega al tope de la que tiene el paciente con coronariopatía sin diabetes. Sin embargo, ya a partir del 10º año, entonces podemos ver que el riesgo de evento coronario es similar en un paciente diabético sin coronariopatía, es similar al del que tiene coronariopatía sin ser diabético. Es decir, que es a partir de los 10 años entonces que la diabetes es un equivalente del riesgo de coronariopatía. Veamos otros estudios más recientes. Este es un análisis publicado en el 2016 del grupo del doctor Renan, y establece entonces que la diabetes no es necesariamente un equivalente de riesgo coronario. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes del estudio del doctor Renan? Bueno, esencialmente entonces que la diabetes como tal sin coronariopatía duplica la posibilidad de eventos coronarios con respecto a una persona no diabética. Que el hecho de tener una coronariopatía previa triplica la posibilidad de presentar un evento coronario con respecto a una persona normal. Y que la presencia de diabetes y coronariopatía previa multiplica por 4 la probabilidad de un evento coronario con respecto a una persona normal. Entonces vemos entonces la evolución se duplica, se triplica o se multiplica por 4. De acuerdo si es diabético, si tiene coronariopatía sin ser diabético o si tiene las dos circunstancias. Y el estudio del doctor Aná vuelve otra vez a ratificar lo anteriormente expuesto, que si el paciente tiene menos de 10 años de evolución, la diabetes no es un equivalente de riesgo coronario y posteriormente entonces vemos que ya a partir de los 10 años la diabetes se convierte o tiene una incidencia similar. El paciente diabético sin coronariopatía tiene una posibilidad de evento coronario similar a un paciente con coronariopatía sin ser diabético. Aparte del tiempo de evolución, es importante también la edad del paciente. Vemos entonces que del mismo estudio del doctor Renan, vemos que si un paciente tiene menos de 40 años, la posibilidad de un evento coronario entre un paciente diabético sin coronariopatía y una persona normal, sin ninguno de los dos problemas, vemos que es muy similar. Es decir, que el paciente diabético se comporta como una persona normal antes de los 40 años. Pero posteriormente, a partir de los 50 a los 60 años, ya entonces se duplica la posibilidad de eventos coronarios y vemos lo anteriormente expuesto. Es decir, que ya a partir de 50 a 60 años, entonces se duplica la posibilidad de eventos de coronariopatía. Y que esta posibilidad de eventos de coronariopatía va aumentando exponencialmente con la edad. Entonces, resumiendo, tenemos que antes de los 10 años de evolución de la enfermedad, entonces la diabetes no es un equivalente de riesgo de coronariopatía. Y que a partir del 8º al 10º año cambia la evolución de la enfermedad y entonces se aumenta exponencialmente la posibilidad de eventos coronarios a partir de los 8 a 10 años de evolución. Del mismo estudio del doctor Renan, tenemos un estudio publicado este año, que es el estudio Cardia, y evalúa el efecto de la duración de la diabetes y la prediabetes en la aterosclerosis subclínica y en la disfunción cardíaca en la edad media, de los 40 a los 60 años. Vemos entonces acá que del estudio Cardia primero evalúan aterosclerosis subclínica y la miden o la determinan a través de la calcificación de las coronarias.
por tomografía. Y vemos entonces que desde el diagnóstico de la enfermedad hasta los 15 años, la gravedad o la intensidad de la aterosclerosis subclínica va aumentando y ellos establecieron que el aumento era 1.15 veces mayor por cada 5 años de evolución. Es decir, que cada 5 años de evolución de la enfermedad aumenta la aterosclerosis 1.15 veces por cada 5 años. Y eso no solamente sucede con la diabetes, también sucede con los pacientes prediabéticos. Y en ellos establecieron entonces que para los prediabéticos hay también un aumento de la calcificación de la coronaria 1.07 veces mayor por cada 5 años de evolución. Es decir, entonces, que la diabetes y aún la prediabetes es un proceso dinámico que va cambiando progresivamente con el tiempo. Y vemos que no solamente esto ocurre para la parte vascular, también ocurre para el mismo corazón, el músculo cardíaco. Y tenemos que por cada 5 años van aumentando los índices de disfunción, tanto sistólica como diastólica. A partir de los 5 años de evolución va aumentando, van deteriorándose tanto la función sistólica como la función diastólica en sus diversas medidas. Volvemos entonces a corroborar el elemento dinámico en la evolución de los pacientes con diabetes. Tenemos entonces que las guías de este año nos establece que vamos a establecer un grupo de medicamentos como segunda línea de acuerdo a si el paciente ha tenido o no eventos clínicos. Pero, ¿qué tenemos sobre los estudios más recientes para predecir eventos cardiovasculares, además de la historia clínica del paciente? Es decir, si ya ha tenido o no eventos clínicos. ¿Tenemos alguna forma nosotros de poder predecir que un paciente diabético va a presentar un evento clínico? Este estudio del año 2016 del grupo del Dr. Sirica utiliza una serie de biomarcadores para determinar el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Y ellos entonces utilizan 3 marcadores: la troponina, el péptido natriurético y la proteína C reactiva. Es decir, utilizan marcadores de isquemia, de tensión de la pared muscular cardíaca e inflamatorios. Y vemos entonces que todos estos 3 marcadores son de importancia para determinar los diferentes elementos de los eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos: mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, evento cerebrovascular, hospitalización por falla cardíaca. Y algunos, por supuesto, son más importantes de acuerdo a la patología. Por ejemplo, la troponina es más importante en el caso del infarto de miocardio, o el péptido natriurético es más importante para determinar la posibilidad de hospitalización por falla cardíaca. Es decir, entonces, que este grupo determina o establece 3 marcadores para determinar la posibilidad de un evento cardiovascular en pacientes diabéticos de alto riesgo. Y más recientemente, en octubre de este año, del 2018, se publica el estudio Summit VIP, y es el uso de marcadores vasculares, de la evaluación vascular y del uso de nuevos biomarcadores para predecir eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 2. Es decir, ¿qué marcadores podemos utilizar para nosotros determinar la posibilidad de un evento cardiovascular en un paciente diabético tipo 2? En este estudio, el estudio VIP, veamos entonces que, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular de base, o sea, tiene antecedentes de eventos cardiovasculares previos al estudio, si tenía eventos cardiovasculares previos al estudio, entonces el uso de los marcadores de inflamación, principalmente la proteína C reactiva, en este tipo de pacientes permitía predecir con bastante certeza la posibilidad de un evento cardiovascular a futuro. Es decir, entonces, si ya el paciente tenía una historia de eventos cardiovasculares, utilizando los marcadores de inflamación, podemos predecir entonces que el paciente puede tener un evento cardiovascular a futuro. Sin embargo, si el paciente no tenía historia de eventos cardiovasculares previos, el uso de los marcadores de inflamación no sirvió para determinar la posibilidad de eventos cardiovasculares. Entonces, si el paciente tenía historia previa de eventos cardiovasculares,
el uso de los marcadores de inflamación es importante para determinar eventos cardiovasculares. Si el paciente no tiene historia de eventos cardiovasculares previos, entonces el uso de estos marcadores de inflamación pues no es de relevancia. Es decir, entonces, que probablemente también algo que podríamos deducir de todo esto es que el uso de medicamentos antiinflamatorios sería muy importante para prevenir eventos cardiovasculares en un paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular. Ahora, para pacientes sin historia de eventos cardiovasculares previos, el uso de los marcadores de aterosclerosis, grosor íntima media, medir la placa a través del ultrasonido, del Doppler, permite predecir con bastante certeza la posibilidad de un evento cardiovascular. Sin embargo, entonces, al contrario, si el paciente ya tenía una historia de eventos cardiovasculares previos, el uso de estos marcadores de aterosclerosis de la placa, de la medición de la placa, no es de importancia para determinar la posibilidad de un evento cardiovascular a futuro. Y entonces por eso podemos deducir entonces que para un paciente sin historia de eventos cardiovasculares previos, el manejo del proceso de la aterosclerosis per se es lo más importante para prevenir eventos cardiovasculares. Concluyamos entonces con todos los elementos antes escritos, antes detallados, y recordando entonces que en el segundo y en el tercer video hablaremos entonces sobre las posibilidades que determinamos al principio. Es decir, si el paciente tenía eventos cardiovasculares, utilizar los medicamentos tipo GLP-1, o si tenía falla cardíaca o falla renal, utilizar el SGLT2. Concluyamos entonces que, en primer lugar, la población diabética es altamente heterogénea y no todos los diabéticos son iguales. Es más, el diabético evoluciona con el tiempo, con los años de evolución de la enfermedad o con la edad. La diabetes es un equivalente riesgo coronario a partir de los 10 años de evolución. Se ha demostrado afectación vascular, ya lo dijimos entonces, que evoluciona en el tiempo en pacientes diabéticos, pero también en pacientes prediabéticos. Es decir, entonces, que el hecho de ser prediabético no implica que no haya evolución de la enfermedad de la aterosclerosis subclínica. Eso ya lo pudimos determinar en el estudio Summit VIP. Y además se ha determinado deterioro de la función sistólica y diastólica a partir del 5.º año del diagnóstico en los pacientes diabéticos. Es decir, que no solamente hay daño vascular, sino que también hay daño a nivel del músculo cardíaco. Concluyendo entonces que la estratificación a futuro por biomarcadores cambia la diferenciación tradicional entre la prevención primaria y la secundaria basada solamente en la historia clínica. Muchas gracias por su atención.